máscara de recorte lo que va a hacer es colorizar solamente al de crux, ¿no? Al ejemplar de aquí abajo. Con esto ya nos marca mucho más el tema de la colorización. Ya se siente un poquito más el sol ahí. ¿Okay? Para darle una temperatura total a todo, vamos a hacer, todavía nos falta hacer algunas cosas. Nos ha pasado, por ejemplo, el ajuste para el color de la botella, falta el flare, el HDR, y después de eso ya vemos el tema de la colorización. Vamos a juntar los flares, estos cuatro ajustes, el flare Altair, el halo, el de crux y este ajuste que acabamos de hacer. Todo esto, carpeta, vamos a poner flares si quieren. Profe, Hue Saturation me puso ahorita. ¿Cuáles eran los? Llega tarde. Hue Saturation, colorizar 35 de Hue, 91 de saturación. Es un naranjón, pero hay que hacerle máscara de recorte encima de crux, que es el flare que está más arriba, ¿no? De crux y esa máscara de recorte, ¿ok? Y todo eso en una carpeta, todo eso me refiero a los halos, a los flares y este ajuste de Hue Saturation, todo en una carpeta flares. ¿Está? Y ahora regresamos a la carpeta botella, porque ahí se nos ha pasado un ajuste. Voy a anotar eso. A ver, voy a regresar a mi archivo. Sí, hay un ajuste. Hue Saturation. Y todo esto acá ya está. Ajá, esto sería. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a bajarle un poco la intensidad del rojo para que tenga algo más de azul. ¿Okay? Posiciónense, abran su carpeta botella, ahí tienen tres layers, ¿correcto? La botella en sí, el touch and bar y la sombra base. ¿Okay? Posiciónense en la botella calada, en el layer botella calada, para que el ajuste salga encima. El ajuste va a ser esta capa, Hue Saturation, y le vamos a dar este valor. Este valor sería colorizar 204, 58, 11. 204, 58, 204, 58, 11. Recuerden colorizar primero, ¿no? ¿Ok? Listo, ya tenemos nuestra botella de color azul. ¿Okay? Obviamente esto está muy fuerte. La intención es... ¿Perdón? No, primero colorizar. Claro, por eso. O sea, a ver. Dale OK ahí. Te ha salido un error, ¿no? Claro, primero es colorizar. Lo que... Claro, ahí sí ya te da mucho más rango. El rango más amplio. 204, 58 en saturación y 11 en luminosidad. Lo que estamos haciendo, la idea aquí es engamar un poco más, que el rojo no se dispare a una intensidad fuera del resto de elementos, de colores del resto de elementos. Entonces, lo que estamos haciendo es darle esta colorización, pero obviamente esto es demasiado fuerte. Entonces vamos a bajarle la opacidad al 10%, ¿okay? Y vamos a cambiar el modo de fusión de normal a Hue. Repito, modo de fusión de capa o blending de normal a Hue. Está casi al final. Y ya está. Si quito la vista van a ver que el rojo ya no está tan encendido, no está tan amarillento, sino está un poquito más tirado hacia azules, ¿no? Creo que me quedó azul. Te quedó azul.
Sí, me quedo. Opacidad 10%. Ah, ya. Lo había dicho antes del Q. Sí. Aquí está, opacidad 10% y Q, el modo de fusión de capa. Ahora sí, ya está más decente. No se olviden, si es que no lo está, hacerle su máscara de recorte, ¿no? Toda la botella tiene máscara de recorte de Q Saturation que acabamos de darle, el Dodge and Bar y la sombra en la parte de abajo. ¿Ok? Listo. Ahora nos vamos a hacer nuestro HDR. El HDR es un efecto muy parecido, incluso superior al High Pass. ¿Se acuerdan del High Pass? Cuando hicimos con el foco y el árbol, el High Pass era para levantarle mucho el detalle. ¿Se acuerdan? Ah, sí. Ya. Eso lo vamos a hacer ahora con un HDR. Como también necesitamos que sea una capa aparte para no dejar, o para hacerlo de manera más editable y poder equivocarnos, bajarle, subir, etc. Vamos a analizar primero qué cosa es lo que debemos solamente considerar al darle este efecto, ya que es un retoque de producto, ¿no? Entonces, primero la botella. De todas maneras, vamos a dejar en vista la botella, la mesa, el cielo y las nubes, como va atrás, no es necesario, creo yo. La sombra sí, y el reflejo también. O sea, deberíamos tener más o menos lo que ustedes ven en pantalla. Nada de flares, se ha quitado, y nada de cielo y nubes. ¿Ok? ¿Por qué hago esto? Porque lo que voy a hacer ahora es aplicar este efecto de HDR que funciona así. Funciona en ni siquiera funciona en una capa. Tengo que hacer un duplicado del archivo. Pero lo puedo hacer un duplicado con toda la información en una sola capa o en un plan, ¿no? Finalmente el HDR funciona en un archivo plan, no funciona ni siquiera en una capa o con un fondo transparente. Tiene que estar totalmente plateado. Entonces lo que voy a hacer es, voy a poner esto un poquito acá, voy a duplicar mi documento. Ojo, no estoy duplicando capa, ni ajuste, ni máscara, no. Estoy duplicando el archivo o documento. Me voy a imagen y aquí está la opción que se llama duplicate, estamos más o menos al medio. Duplicate y me pregunta, ¿quieres duplicar? Ok, pero ¿de qué manera quieres hacerlo? Tal cual el documento y genero una copia con todas sus capas, ajustes, máscaras, luminancia, etc. O lo duplico haciendo un merge en solamente una capa. Sí, esa me interesa. No quiero hacer un duplicado de todo, solamente quiero hacer un duplicado con una sola capa. Porque el efecto lo necesito en un solo layer, no necesito más. ¿Okay? Por eso le activo este check de aquí. ¿Okay? ¿Le puedo cambiar el nombre? Sí, pero lo voy a dejar ahí porque solamente esto es temporal. Una vez que genere mi HDR, lo voy a pasar a mi archivo, ¿no? Así que esto no va a tener mucho tiempo de vida, esta copia o este duplicado de la imagen. Le voy a dar OK y vean que me genera un archivo más, aquí está, ¿ven? Se llama retoque de botella, cielo, San Isidro, copy. Y lo tengo en una sola capa, un solo layer. ¿El fondo está transparente? Sí. ¿Es en una capa? Sí. Para el efecto HDR yo necesito que esté plateado, totalmente plateado, como un fondo o background, ¿no? Lo puedo hacer, lo puedo platear o le puedo dar el efecto y ahí me va a decir, por si acaso, el efecto se hace con la imagen flat, así que hay que convertirlo. Así que podemos hacerlo de esa manera. Para hacer el HDR hay que ir aquí, a imagen, ajustes, HDR toning. Repito, menú imagen, ajustes, HDR toning. Ahí está la ruta en pantalla. ¿Ok? Vean que cuando yo le doy ahí en el HDR toning, me va a preguntar lo que les decía.
el HDR toning necesita que el documento esté plateado. Procedo o necesitas proceder, o sea, si necesitamos hacer este HDR, sí. No hay otra manera de hacerlo en un archivo plateado. ¿Ok? Le doy que sí. Y vean que la transparencia del fondo ahora se convierte en un fondo blanco. No hay otra manera. Pero no se preocupen. Dejémoslo ahí. Y ahora vamos a aplicarle los ajustes necesarios. El HDR Toning tiene todas estas opciones de aquí. Me gustaría, los invito a que lo chequen ya en su casa, qué sé yo, para darle este efecto que ahora van a ver qué tanto le puede ayudar a levantar la imagen. Tiene tonos y detalles, opciones avanzadas de sombras, altas luces, vibración, saturación, radio, stretch, etc. Vamos a aplicarle un setting que yo ya les había pasado a ustedes. Para aplicarle ese setting, recuerden que les pasé todos los recursos. Retoque producto, recursos, botella. Dentro de esa carpeta está, ¿se acuerdan? Todo lo que hemos estado trabajando. Y también hay un HDT. ¿Ok? Este HDT que se llama explorer.hdt es el setting para aplicarle a este HDR. ¿Ok? Entonces, si no lo tienen, vamos a ver qué cosas cambia acá para que ustedes lo puedan poner. Vamos a hacer clic aquí en la tortita, aquí al lado de preset. Clic aquí, le decimos que cargue load preset, que cargue el preset. Vamos a darle la ruta donde está este preset, que cargue un ratito para que no se cuelgue. Vamos a ir, en este caso yo lo tengo en el escritorio, clase 7, retoque de producto, recursos, y aquí está, explorer.hdt. No pesa mucho, 120 bytes, pesa nada, y le digo abrir. Voy ahí, y fíjense cómo hace el efecto, ¿no? Voy a hacer un poquito de zoom acá, y de ahí les muestro las opciones para que ustedes lo cambien. Si quito el preview, vean cómo pasa de lo que teníamos a esto de acá. Levanta bastante más el detalle, acentúa más las sombras, los volúmenes, y obviamente esto es mucho, y ahí vamos a bajarle un poco en la opacidad. A ver, dejo ahí en pantalla el cuadro para que ustedes puedan... ¿Se ve de ahí o hago zoom por partes? A ver, ahí está, el H-Glow 87 en radius y en strange 0.87. Voy a hacerlo por partes, ¿ya? Primero el H-Glow. ¿Listo? Me avisan para bajar. Luego en tono y detalles. En tono y detalles tenemos gamma 0.76, exposición 0.14 y en detail o detalle 95. A ver, una vez más. H-Glow, ahí está, Radius 87 y Strange 0.87. Pero eso no viene por defecto. ¿Ah? Eso viene por defecto, ¿verdad? No. ¿No? No. Por eso les he pasado el setting. O sea, yo le puse estas opciones y para repetirlo por eso se las dejé. ¿Hay presets ahí? Sí, hay varios. Que ya vienen con el mismo programa, ¿no? O con el mismo HDR. Pero este que estamos cargando es el que yo lo he hecho para este trabajo. A ver, en avanzados, Advanced, tenemos Shadow 39, Highlights 19, Vibrance 28 y Saturation menos 19. ¿Ok?
Lo que está en positivo no se pone el más, simplemente se pone el valor. Repito, Shadow 39, Highlight 19, Vibrance 28 y saturación menos 19. Y nada más. Incluso hay una curva histograma que si yo despliego aquí lo puedo ver, ¿no? Es como el ajuste de curvas que tenemos. Eso no lo he tocado, así que no hay necesidad de hacerlo. Pero ahí está. Si yo quito el preview, como les comenté, aquí, le quito el preview de esta parte, voy a ver el antes y el después. Ok, le doy OK. Y como este es un archivo flat, yo necesito convertirlo a capa y llevarlo a donde estoy trabajando. Pero aquí tenemos un gran tema. Al convertirlo yo en capa y luego llevarlo aquí donde estoy trabajando, yo no necesito que esté con el fondo. ¿Por qué? Porque el cielo yo lo quiero dejar, no lo quiero tocar. El cielo y las nubes no lo quiero, alterarlo ni nada, por eso es que justamente lo dejé así, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? En este archivo donde estamos trabajando nuestro retoque, en este de aquí, yo necesito tener una máscara para luego aplicarle la máscara al HDR que acabo de crear. ¿Cómo haría para tener una selección, por ejemplo, donde tenga una máscara con esa forma, de la botella más la mesa? ¿Cómo haría? Se puede hacer una copia de todo un merge. Exactamente. Un merge visible, y ese merge visible ya va a tener la forma. Y simplemente activándole la selección, ya tengo la forma para convertir la máscara. Entonces vamos a hacer eso. Estando aquí en botella, recuerden que siempre, cada vez que vamos a hacer un merge o un ajuste o una capa nueva, siempre se va a poner encima de donde estamos. Shift, Alt, Command, E, y ya se generó un nuevo layer, merge visible. ¿Okay? Eso lo vamos a dejar ahí también por ahora. ¿Okay? Me voy al merge, perdón, al HDR que acabo de hacer. ¿Okay? Voy a convertir el fondo, el background, a capa. Le voy a poner HDR. Ya lo convertí a capa. Ese HDR ahora lo voy a mover y lo voy a colocar en mi archivo principal. Para colocarlo exactamente al medio, hay una forma. Vean, primero escuchen, atención, y luego lo hacen ustedes. Clic, arrastran, lo mueven. ¿Okay? Sin soltar el clic del mouse, presionan Shift. Luego sueltan el clic del mouse y luego van a soltar el teclado. Si les sale esto del perfil, no hay problema, le dan OK nada más. ¿Y ven? Se coloca exactamente al medio. Repito, a ver, voy a hacerlo otra vez. Aquí está mi HDR y ya está convertido a capa. Clic derecho, arrastro, lo muevo aquí. Sin soltar el clic, aplico Shift. Luego suelto el clic del mouse. Le doy OK a esta advertencia del perfil, le digo OK. Bien. Ahora, este HDR necesita una máscara, ¿no? Para eso creé hace un momento este archivo que era un merge visible. ¿Ok? ¿Qué tengo que hacer para colocarle la forma y darle máscara al HDR? Command y clic a este layer 1, ¿no? Command y clic y vean que se carga la selección. Ese layer es una copia. Lo acabamos de hacer hace un ratito, es un merge visible. Apretamos Shift, Alt, Command, E para hacer un merge visible de todo lo que teníamos hasta hace un momento en vista. ¿Ok? Ya está la selección para convertir a máscara. ¿Dónde tengo que aplicar esa selección para convertir a máscara? Al layer que se llama HDR. Activo la vista de este layer y le digo que haga una máscara. Y ya está. De estos layers que acabo de hacer, el que se llama layer 1, que era el merge visible, ya no me sirve porque va a pasar a mejor vida. Ya se utilizó solamente para tener la selección que iba a convertirse en máscara. Así que
lo borro, lo elimino, lo arrastro al tacho y chao. Voy a activar las vistas de todos los layers, fondo, cielo, flares, todo. Y a este HDR le voy a dar una opacidad menor, porque está muy fuerte. ¿Perdón? ¿Puedes repetir la parte del layer? ¿Cuál parte? La del layer, cuando estaba ahí. ¿La que estaba anteriormente? Sí, A ver. Voy retrocediendo y tú me avisas. ¿Esta, verdad? sí, sí, sí. Ya. ¿En qué parte te quedaste? ¿Hiciste la máscara? No. A ver, repito esa parte, ¿ya? Recuerden que antes de pasar el HDR habíamos creado este merge visible. Este merge visible es un merge de todo lo que tenemos en vista. ¿Ok? Teníamos en vista la botella, el reflejo, las sombras y la mesa. ¿Por qué? Porque lo duplicamos para hacer un HDR. ¿Ok? Una copia del documento. Eso ya está. Pero necesitamos luego pasar este HDR y el HDR tiene que tener una forma, porque el fondo, el cielo, las nubes no tienen que verse afectadas. ¿Ok? Pero recuerden que el HDR pasa con fondo, porque no hay forma de generarlo en un solo layer. ¿Okay? Entonces, para luego hacer una máscara, hicimos un merge visible. Con Shift, Alt, Command E, generamos este layer 1. ¿Para qué nos sirve este layer 1? Solamente para cargar la selección con la forma de la botella más la forma de la mesa. Comando y clic en este layer 1, ¿ve? Y ya tenemos la selección de lo que queremos. ¿Para qué? Para convertirlo a máscara en el layer que se llama HDR, que ya lo colocamos. ¿Ok? Clic aquí en la máscara y ya está. Este archivo, o perdón, esta capa o layer que se llama layer 1 ya no me sirve, ya cumplió su propósito, ya no hay necesidad de tenerlo ahí. Lo elimino, lo llevo al tacho y lo digo que ya. Activo la vista de todo, el flare, el cielo, etc. Y a este HDR le voy a bajar un poquito la opacidad. A ver, vamos a ver el que yo tengo terminado. ¿Cuánto tiene? 40% le puesto. A ver, vamos a bajarle la opacidad de esta capa a 40. Acérquense para que vean la botella, qué tanto cambia cuando le aplicamos este HDR. Vean cómo le levanta los detalles, ¿no? Los detalles, acentúa aún más el tema de lo que hemos trabajado, que es el Dodge and Bar, lo marca aún más. ¿Ok? Y ahí está, muchísimo más. Incluso la mesa, vean la mesa, la textura de la mesa la resalta todavía, ¿no? Tanto en detalle como en luces y sombras. ¿Ok? Eso es para marcar o hacer que el producto que vamos a vender, en este caso la botella, destaque mucho más, se vea mucho mejor. ¿Ok? Esa es la idea del HDR. Puede ser menos opacidad, sí, puede ser más también, eso hay que evaluarlo y hay que ver que no se sienta tampoco tan invasivo ese efecto, ¿no? Ok, creo que ya nos está faltando solamente un par de ajustes ya para terminarlo. Graben por favor hasta ahí. El archivo duplicado que hicimos el HDR, sería este de acá, el copy, ya lo pueden cerrar. Ciérrenlo sin grabar. ¿Por qué? Porque ya lo trasladaron, ya está también, no hay necesidad de tenerlo grabado. Cierren sin grabar. Y ahora nos falta un par de ajustitos, lo tengo aquí, de colorización para terminar de darle cierto detalle. ¿Ok? Son estos dos de acá, vean, hay un ajuste de máscaras de luminancia, de niveles y un relleno de color. Para la máscara de luminancia vamos a hacer solamente una, ¿ya? Aunque ustedes ya tienen su action, ¿no es cierto? Pero no vamos a hacer todas, solamente vamos a hacer
Sombras 1. ¿Cómo hacemos sombras 1? A ver. Tengamos en vista todas las capas. Capas, ajustes y demás. Nos vamos a canales. ¿Cómo hago mi sombras 1? Aquí. Comando y clic en el RGB. Ok. Y de ahí, select inverse. Correcto, ya está. Eso es todo. Eso sería luces 1 primero y la inversa sería la sombra, ¿no? Y vamos a darle encima de los flares un ajuste de niveles o levels. Y les dicto a ver los valores que tengo aquí. Que sería llenar estas casillas de aquí abajo, ¿no? Cuando ustedes llenan un valor o ponen un valor aquí en estas casillas, estos deslizadores se mueven, ¿ok? Vamos a mover el de sombras y el de medios tonos. El de luces o altas luces no lo vamos a mover, no hay necesidad de eso. Y lo estamos haciendo para que los niveles se recuperen un poco en sombras porque se han aclarado un poquito más de la cuenta. Y vamos a darle 5.3 aquí y 0.91. 53 y en medios tonos 0.91. ¿Ok? Vean cómo hemos recuperado un poco la sombra, pero también es demasiado. Y vamos a bajarle un poquito esa opacidad. Repito, ahí están los valores de este niveles: 53, 0.91 y nada más. Vamos a bajarle la opacidad a 40%. ¿Alguien me preguntaba por ahí? Profe, es que me perdí eso. Yo hice la de la máscara de luminancia de... Sombras 1. Ajá. ¿Ok? Pero de ahí la cargo para llevarla a los luminares. Sí. Y ahí te quedaste. Ajá. Ya, a ver. No había necesidad de grabarla, ¿ah? Ojo. A ver. Voy a repetir, ¿ya? A ver, una vez más, atentos. Estoy en canales. Para sombras 1, coma y clic en RGB, select inverse. ¿Ok? Como verán, no he grabado nada. No he grabado la selección en un canal. Si desean, lo hacen, no hay problema. Pero no hay necesidad de hacerlo porque solamente es un solo ajuste. Me voy de frente al layer. Y el layer le digo ajuste de capa de niveles o levels. Me va a salir la opción de niveles y ahí ya se va a poner mi máscara. ¿Ok? ¿Qué opción o qué configuración le necesito poner acá? Aquí está. En la ventana de propiedades de niveles le he puesto 53 en sombras, 0.91 en medios tonos. Cierro aquí, deselecciono si que hay algo seleccionado, que creería que no, y le bajo la opacidad a este ajuste de capa de niveles de 100 a 40%. ¿Ok? Y ya está. ¿Sí? ¿Cuánto lo puso? 40% de opacidad. No, 50. Los valores de niveles, ahí está. 53 en sombras, 0.91 en medios tonos. ¿Ok? Nada más, las altaluces no se mueven. Y para cerrar, un ajustito más, que es un relleno de capa, que me gusta aplicar mucho. Ajuste capa, solid color o relleno de color sólido. Y le vamos a aplicar, ya que por defecto siempre me va a cargar el programa, ¿no? Voy a definir aquí, en este color picker, voy a definir el color que quiero. El color va a ser un azul. Vamos a escoger, se fijan que acá hay una barra, ¿no? Ya. Vamos a escoger, hay unos deslizadores en la parte de abajo que lo pueden mover para escoger primero el color. El color que vamos a escoger va a ser más o menos un azul y un azul oscuro. Voy a ser más o menos por ahí. Pueden ser estos valores, pueden cambiarlo. Pues ahí está, les dejo el pantallazo 6 en ese orden, ¿no? RGB 6, 5, 58. Más o menos. Si después hay que variarlo, se puede hacer, no hay problema. 6, 5, 58.
¿Listo? Le doy OK. Y el modo de fusión de capa de este relleno, que ahora estoy viendo todo en azul, va a cambiar de normal a exclusión o exclusion. Está más o menos 3/4 de la altura de esa ventana. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace este relleno más el modo de fusión de exclusión? Le da un toque, una temperatura de color un poquito más amarillo, ¿no? Eso es más o menos lo que quiero. Pero esta opacidad la voy a bajar un poquito, puede ser un 30 o 40%, a ver. O puede ser hasta un 50%, vamos a probar. 50% está bien, creo. Voy a ver el que yo tengo. 50 también, sí. 50%. ¿Qué es lo que hace? Le da ese toque. Creo que se colgó. Pero bueno, ¿qué le da? Le da un toque más, una temperatura un poquito más amarillenta a todo, ¿no? A ver, que grabe. Creo que reaccionó. Voy a cerrar este de aquí. Vamos a ver si cierra y después lo abrimos. Hemos consumido muchos recursos. El HDR consume bastante recursos de la computadora. De repente por eso sea. Este es el que yo ya tengo terminado, ¿no? Quiero ver si abre. Sí, sí abrió. Me integró. Ya, ahí está. Este es. Lo que hace este último ajuste es darle un toque más amarillo, sobre todo a las partes blancas, ¿no? Lo blanco termina teniendo esa temperatura de color un poco más amarillo. Y con esto ya está, ya tenemos nuestro archivo terminado. Vean el antes o la referencia y lo que tenemos ahora, bastante exacto. Incluso con el agregado de el Dodge Ambar, ¿no? Que no tiene la referencia que le hemos agregado nosotros. ¿Listo? Ok, chicos.